Nos encanta y a mí especialmente conocer esos niños y esas niñas melos y melas. Bueno, bienvenidos nuevamente, espero estén muy bien y muy concentrados porque venimos con una clase más de los colores de la paz. Una clase que, como les decía al inicio del programa, es muy importante y nos parece un poco novedoso y distinto a lo que vamos a hablar. El tema de hoy es garantías de no repetición. ¿Cuál es la meta? La meta es reconocer y promover las prácticas que nos permiten recordar que la paz es el mejor camino para vivir. Entonces, con esto en mente, también vamos a aprovechar, ya que estamos en la recta final del programa, en pensarnos también un poquito todas esas otras clases que vienen a complementar este tema de garantías de no repetición. Nosotros hemos hablado y hemos ido fortaleciendo a lo largo del programa la idea de que somos agentes de paz y también le sumamos a eso la idea de que somos constructores de paz. Y resulta que hablamos de la importancia de entender que para construir paz en un territorio, en nuestra comunidad, son necesarias ciertas medidas de reparación y de reconstrucción del territorio. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a hablar sobre garantías de no repetición. Para empezar, las garantías de no repetición son unas de esas medidas que tenemos de reparación y de reconstrucción del territorio. Entonces, vamos a ir desglosando poco a poco esta idea y para empezar, preguntémonos qué es garantía, qué entendemos nosotros por garantía. Y tal vez no lo asociamos mucho a los temas de paz, pero la palabra garantía o la idea de garantía es algo que hemos usado mucho en el día a día y que seguramente lo podemos relacionar con algo. Aquí yo traje algunas definiciones de garantía, como es la manera de asegurar que algo pase o no pase. Palabra clave cuando hablamos de garantía es la palabra asegurar. Otro es una manera de respaldar una acción de algo o de alguien. Eso es otra garantía, como tener un respaldo sobre algo que compramos o alguna acción que realizamos. Y por último, es un contrato o compromiso que busca beneficiar a las partes que lo adquieren y proteger, especialmente proteger. Entonces vamos a quedar con esas tres palabras claves sobre asegurar, proteger y respaldar. Eso cuando hablamos de garantías en términos generales, que es una palabra que podemos usar cotidianamente. Pero ya cuando nosotros hablamos de garantías de no repetición, ¿a qué nos referimos? Y su nombre en sí, digamos que nos da mucha luz sobre qué estamos garantizando aquí, qué estamos asegurando aquí. Las garantías de no repetición es asegurar que no se repita las vulneraciones a los derechos de las víctimas y de la sociedad en general. Y para esto es muy importante eliminar y superar esas causas que generaron esa vulneración de los derechos. Entonces, esas son las garantías de no repetición. Asegurar, como su nombre lo dice, que no se repita. Que no se repita que, en este caso, la vulneración a los derechos de las personas, del medio ambiente y de los animales. ¿Qué pasa? Las garantías de repetición, como yo les decía al principio, son una medida de reconstrucción y reparación. Entonces, ¿en qué momento son necesarias las garantías de no repetición? Son necesarias después de un conflicto. Cuando ocurre un conflicto y quedan muchos corazones rotos, quedan muchas víctimas, es necesario replantearnos y las garantías de no repetición entran aquí a contribuir. ¿A contribuir a qué? Primero, a prevenir nuevas violaciones o que se siga repitiendo esta vulneración a los derechos humanos. También las garantías de no repetición contribuyen al respeto y a garantizar que nosotros tengamos acceso a esos derechos humanos. Y por último, nos ayuda a construir la paz. Y muy importante, ya hemos hablado que somos constructores de paz, pero resulta que hay un componente esencial de la paz y es que la paz es necesario mantenerla. No solo tenemos que construirla, sino que tenemos que garantizar, asegurar que permanezca en el tiempo. Entonces ahí es donde entran las garantías de no repetición a ser muy relevantes. Hay dos dimensiones de las garantías de no repetición. Por un lado, tiene una dimensión o un componente reparador, una dimensión reparadora, y por otro lado, tiene una dimensión preventiva. Entonces, les voy a explicar una a una en qué consiste cada una de estas dimensiones de las garantías de no repetición. La dimensión reparadora, ya hemos hablado de reparar en otras clases. ¿Qué consiste? Consiste que ante la vulneración de derechos humanos hay acciones, programas, planes que buscan resarcir o curar el daño causado ante esa vulneración de derechos humanos.
consiste en aliviar el daño generado. Eso es el componente reparador y cómo las garantías de repetición nos permiten reparar, en este caso, a las víctimas y a la sociedad que se vio vulnerada por actos de violencia. Entonces, uno de ellos es reconociendo los derechos humanos. Reconociendo implica no dar derechos humanos, porque recordemos que por ser personas ya tenemos derechos humanos. Reconocer implica garantizar el cumplimiento, que se van a llevar a cabo y que esas personas van a sentir esos derechos humanos en sus vidas. También implica la sociabilización de la verdad, y esto también ya lo hemos hablado en otros escenarios, en otras clases, sobre la importancia de la verdad para las víctimas, para sentir alivio y tranquilidad ante la vulneración a sus derechos. Otro elemento importante de las garantías de no repetición es fortalecer la justicia, fortalecer el sistema judicial. También ya hemos hablado sobre la justicia y hemos dicho que la justicia es necesaria para empezar a construir paz entre las víctimas y los victimarios. Y finalmente, la construcción de memoria, que es un elemento muy clave en las garantías de no repetición, porque es necesario recordar esos hechos, esa verdad, constantemente, y recordar esos elementos que no podemos volver a repetir, y ahí es donde está clave las garantías de no repetición. Recordar qué es lo que pasó y qué no tenemos que volver a realizar para estar en un escenario de violencia y de vulneración. Entonces, yo acá traje una manera en la que nosotros podemos entender esa parte reparadora de las garantías. ¿Por qué? Porque reconocer para no repetir es muy importante. Entonces, yo aquí traigo una imagen de un diamante, pero ustedes van a pensarse en sus casas que ese diamante es cualquier cosa. Cualquier cosa que para ustedes sea muy significativa y muy valiosa. Es algo muy importante para ustedes. Y ustedes tratan de cuidarlo mucho, es muy valioso y tal vez quieren garantizar que esto permanezca íntegro, perfecto siempre. Pero ¿qué pasa? Un día se descuidaron, estaban jugando, cosas pasaron. Y resulta que esto se dañó, se rompió. Entonces, ante ese escenario, pues pasan muchas cosas. En primer lugar, nos vamos a sentir muy tristes, muy decepcionados y vamos a querer reparar esto. Si nosotros tenemos garantías, tenemos una manera de asegurar esto, vamos a poder hacerlo. Pero hacerlo implica pensarnos varias cosas. Primero, hacer una reflexión sobre nuestras acciones, qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, qué ocurrió, qué hechos fueron relevantes en que esta cosa que era muy valiosa para mí se dañara. También nos toca preguntarnos, pues, si se puede arreglar, si podemos repararlo, y si la respuesta es sí, que normalmente en este escenario o en el escenario político las cosas se pueden reparar, es importante preguntarnos cómo podemos repararlo. Y así nosotros lograr construir los elementos necesarios para volver a reparar esa cosa valiosa, esa cosa que nos gusta. Y muy importante, después de tenerla reparada, ahí es donde vienen los actos de memoria, hay que hacer una reflexión y pensar qué no puede volver a pasar, qué acciones, qué descuido realice, que no puedo volver a tener para que esa cosa que es muy valiosa y que quiero que esté íntegra no vuelva a dañarse. Entonces, más o menos, pensémonos en nuestra casa algún elemento y hagamos esta reflexión sobre las garantías de no repetición y esas cosas que son valiosas para nosotros. Resulta que para una sociedad la paz es un elemento muy valioso que hay que cuidar y que hay que asegurar. Entonces, es necesario que la paz sea garantizada. Y ahí podemos relacionarlo con esto. La otra dimensión que vimos que tenemos de las garantías de no repetición es la dimensión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Implica identificar las causas que generan violencia o que generan vulneración y no solo identificarlas, adoptar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque resulta que en esos escenarios de reconstrucción, y recuerden esa clase en la que hablamos de que somos constructores de paz y que uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que primero hay que darle alto a la violencia y empezar a garantizar los derechos humanos, pero que hay que tener las medidas y las precauciones necesarias. Bueno, yo por eso puse aquí en la imagen como varios elementos que a la hora de construir, que las personas que trabajan en obras utilizan, que son necesarios para prevenir, para tener cuidado, para tomar las precauciones necesarias
para que nadie salga lastimado, nadie salga herido. Entonces lo mismo aplica a la hora de construir paz. Tenemos que tener medidas que sean preventivas, que nos permitan garantizar que nadie más va a volver a ser víctima o va a recibir un daño a su vida. Entonces, como el riesgo sigue ahí, es necesario no solo reparar el daño, sino que tomar las medidas necesarias para prevenir daños futuros. Entonces, las garantías de no repetición, otro elemento clave, es que están pensadas a futuro, no solo a sentir paz en el momento de manera urgente, sino que a generar una paz futura, a garantizar una paz futura. Entonces, volvemos de nuevo a este elemento, a esta cosa muy valiosa que tenemos, que queremos cuidar. Supóngase que en este momento ya la reparamos o no se ha dañado. Sin embargo, es muy importante pensarnos de qué manera yo, que valoro mucho esto, ayudo o contribuyo a cuidarlo, a mantenerlo seguro. Entonces yo estuve pensando como varias ideas, pero la idea es que ustedes en sus casas también piensen qué se les ocurre para proteger algo. O piensen, digamos, si ustedes tienen un regalo que alguien les hizo que es muy importante, dónde lo tienen escondido, dónde lo tienen guardado, cómo lo cuidan, cómo lo protegen para que no se dañen, para que no se raye. Por ejemplo, yo me pensé un domo o una cúpula de cristal para ponerlo ahí y que nadie lo toque. Que lo puedan ver si quieren, pero no lo toquen, como en los museos. Cuando nosotros vamos a un museo vemos que los museos tienen cristales o tienen barreras para que las personas no toquen las obras de arte y no la vayan a dañar. Por ejemplo, si es algo que es muy valioso y corremos el riesgo de que no lo roben, entonces una manera de asegurarlo es tal vez metiéndolo en una caja fuerte o poniéndolo bajo llave, no sé, piensen ustedes si tienen algún escondite en su cuarto donde guarden cosas muy valiosas que no quieren que nadie vea o que tal vez no quieren que alguien coja sin permiso porque la pueden dañar. Y si yo lo quiero exhibir, también pienso como, no sé, en un cojincito, algo que sea cómodo, que sea agradable para que ese elemento muy valioso esté en las mejores condiciones y esté cuidado y con mis manos tratarlo bien. Entonces, a modo de resumen de estas dos partes, el componente preventivo y el componente reparador. Las garantías de no repetición consisten en analizar las causas y las consecuencias de la violencia. Entonces, por eso yo pongo un arbolito como causas y consecuencias. La parte preventiva busca analizar esas causas y contrarrestarlas, es decir, esos posibles escenarios que contribuyen a la violencia, eliminarlos y cambiarlos por nuevos escenarios que contribuyan a la paz. En el caso de las consecuencias, pues analizar esos posibles actos de vulneración y cómo el Estado y cómo la sociedad puede intervenir, puede dar una respuesta ante esa violencia. Entonces yo aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo los actos de memoria que son muy significativos en el caso de una respuesta reparadora y también por ejemplo en el caso preventivo lo que estamos haciendo aquí de la pedagogía para la paz, de hablar más sobre paz, de ir como agentes de paz, hablar de paz y antojar a las personas a que se sumen al cambio de ser constructores y agentes de paz. Otro ejemplo para que vayamos entendiendo un poquito más esta idea de garantía que yo pensé que es muy cotidiano es cuando nosotros vamos a una tienda y compramos un aparato tecnológico que es un poco costoso porque implica mucha tecnología o es delicado, por ejemplo un celular. A mí se me viene normalmente un celular, pero pueden ser muchas cosas. Normalmente cuando tú compras un celular, el celular viene con una garantía y esa garantía implica varios elementos. El primero, que ese dispositivo que estás comprando es original, que funciona a la perfección, que está en buen estado, que todo está bien en ese dispositivo. Entonces tiene un sello de garantía, un sello de seguridad. Y además de eso, las personas que somos muy precavidas le solemos agregar una garantía adicional, que esa garantía puede ser ante robo, ante daños, ante posibles escenarios que hagan que yo cambie ese estado original, ese estado de, digamos, en el que me entregan el teléfono, que está bien. Entonces yo le compro una garantía para que a esa persona a la que yo le compro la garantía me asegure que ante un robo o un daño me van a reponer el dispositivo que compré. Entonces yo tengo esa garantía y supóngase que ocurre algo terrible y ese dispositivo se daña, ya sea por mi culpa, culpa de algo más o salió defectuoso. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a la tienda y le digo a la persona que compré, vea, yo tengo esta garantía y esta garantía a mí me asegura que mi dispositivo tenía que funcionar o que yo puedo reponer el dispositivo ante un daño. Yo puedo reparar el dispositivo ante un daño. Pueden ocurrir dos cosas. Una es que lleven el dispositivo de un mecánico y me lo arregle, me lo mejore o me tengan que entregar un nuevo celular.
Así funcionan las garantías de no repetición en nuestro país y cuando hablamos de paz son elementos que nos garantizan la paz, pero también nos garantizan que ante una vulneración vamos a tener las herramientas y los medios para reparar la paz. Entonces, muy importante, las garantías de repetición son medidas implementadas por el Estado para la sociedad que buscan garantizar que la vulneración de los derechos y la violencia no vuelva a ocurrir. Y son muy importantes porque supóngase que la paz se reconstruye y que todos aportamos nuestro granito de arena para reconstruir la paz, pero no tiene sentido y de nada sirve si en algún momento vamos a volver a perder esa paz que reconstruimos. Entonces son necesarios porque es necesario reparar y garantizar que no va a volver a ocurrir. Y esto a las víctimas les genera gran alivio, porque cuando yo daño algo o pierdo algo y tengo la posibilidad de recuperarlo, pues no quiero volver a perderlo, ¿verdad? Entonces igual funciona para las víctimas. Yo aquí traje 2 ejemplos de garantías de no repetición que podemos ver cotidianamente. El primero está a este ladito. Traigo como 2 cosas y se relacionan mucho con el arte. En las primeras 2 imágenes que están en la parte superior hacen referencia a un lugar aquí en Medellín que es el Grafitour que salió de la Comuna 13. Resulta que cuando tú vas a la Comuna 13 y haces el tour, ves que en las paredes y en los edificios hay grafitis. Pero estos grafitis tienen un sentido, tienen un objetivo. El objetivo es permitirle a la comunidad y a las personas que vamos a hacer el tour conocer una historia, conocer un relato, una narrativa de en algún momento hubo violencia, ya no la hay, reconstruimos con colores nuestro territorio y estos escenarios, estos grafitis nos permiten recordar eso que pasó para no volver a repetirlo. Por medio del arte estamos garantizando que las personas generen conciencia sobre la necesidad de construir paz en este territorio, en esta comunidad. Además de que este escenario, ya que muchos turistas van, les ofrece a la comunidad la oportunidad de tener una segunda oportunidad para contar una historia distinta y para salir adelante económicamente por otros medios. Y acá abajo tengo otro que es de el municipio de Cocorná en el oriente antioqueño, que es un monumento a las víctimas. Este monumento lo que busca es, en esta imagen que vemos especialmente a este lado, hacer referencia a cómo lo que carga la obra de arte, el señor que hicieron con como un soldador muy importante del lugar, soldó esta obra. Entonces él representa en eso que carga él las consecuencias de la violencia, pero el campesino lleva en sus manos unas flores que representa ese deseo de salir adelante, ese deseo de llevar amor, de llevar paz al territorio. Entonces esta obra fue colocada en el parque y además se hizo todo un movimiento para que las personas limpiaran el parque, para que se organizaran y fueran a ver la obra. Entonces fue todo un acto que le generó conciencia a las personas para no repetir esos actos de violencia que había sufrido el municipio. Y sigue ahí, entonces cuando tú vas al municipio y ves esta obra, también te lleva a ti a reflexionar sobre la importancia de no repetir esos actos de violencia. Vemos, estos son actos de memoria, son actos artísticos que nos permiten garantizar y generar que la paz sea algo que se lleve y sea duradero en el tiempo. Por otro lado, tenemos otro elemento importante que son las leyes y las normas. Las leyes y las normas son necesarias en estos procesos de garantías de no repetición. ¿Por qué? Porque a veces hay leyes y hay normas que, digamos, que generan o producen actos de violencia. Alguna vez hablamos del Frente Nacional y dijimos que era muy triste porque en este escenario de política habían excluido a ciertos grupos de personas de tener posibilidad de ser elegidos. Entonces esto generó unos escenarios de violencia. Asimismo pasa con las leyes y las normas. Las leyes y las normas tienen que estar en coherencia con la paz. Un ejemplo muy básico que me planteo yo y que lo puse aquí es, en el salón de clases, supóngase que no existen las leyes y las normas. Eso generaría muchos conflictos, muchas situaciones de enfrentamientos entre los estudiantes. Una norma básica, fundamental del salón de clases es que para hablar hay que levantar la mano. ¿Qué pasa si de pronto eliminamos esta norma y no levantamos la mano, no pedimos la palabra para hablar? Pues todos empezarían a hablar al mismo tiempo y gritaría uno por allá y gritaría otro por acá y todo ese alboroto generaría demasiado caos, generaría que nos ofendamos, que nos sintamos mal. Entonces las leyes y las normas son muy importantes por esto,
porque nos permiten un escenario de tranquilidad y de paz. Y el Estado y la sociedad tienen que generar normas y leyes que promuevan la paz y que sean constructoras de paz junto con la sociedad y el territorio. Existen dos niveles de las garantías de no repetición. Uno de ellos es garantías a nivel institucional y otros a nivel individual. Estos dos niveles son herramientas que, además de prevenir, contribuyen a reparar en caso de que haya un espacio de violencia. Estos dos dimensiones también generan espacios seguros y entornos seguros, pero desde diferente ángulo. Las garantías institucionales vienen, digamos que desde arriba, desde lo que hace el Estado, desde lo que hacen los gobiernos, que comprende planes, leyes, normas, ya lo dijimos, en torno a la justicia, seguridad y paz. Estas tienen que estar enfocadas, como les decía, a garantizar la paz. Y una clara que tenemos y que hemos hablado en otras clases es nuestra Constitución Política de Colombia. Nuestra Constitución nos permite o nos garantiza la paz como un derecho. También establece cuáles son nuestros deberes para contribuir a la paz. Y asimismo, esta debe ser complementada por medio de acciones estatales que nos hagan sentir cómodos y que permita que la paz sea fácil de realizar en nuestras comunidades y en nuestro territorio. También implica intervenciones sociales que permita fortalecer el diálogo, fortalecer el reconocimiento a los demás, garantizar la participación de todos y todas, especialmente las mujeres que no siempre hemos tenido la participación que merecemos en la esfera pública. En fin, un montón de cambios y reformas institucionales para que la paz sea un camino viable y sea algo que dure en el tiempo. La otra esfera es la esfera individual, que ya nos compete un poco más a nosotros como individuos y como miembros de esta sociedad. Entonces, una de ellas son iniciativas, por ejemplo, de enseñanza, como las que estamos teniendo en esta clase de los colores de la paz, que nos brinda elementos y herramientas para ir a llevar a nuestros territorios, a nuestras comunidades, para ir a llevar la paz y garantizar que la paz sea un camino, sea una opción que tengamos realmente. Asimismo, también están esas prácticas cotidianas, culturales o artísticas como las que les mostré, que nosotros realizamos día a día y que por pequeño que sea el acto puede causar un impacto en las demás personas. Entonces no tengan miedo si ustedes consideran que son muy chiquitos o que no los van a escuchar o que son muy niños, no importa. Independiente de eso, ustedes con sus acciones cotidianas pueden transformar el territorio y garantizar esa paz en su comunidad y en los escenarios que habitan. Otro elemento es que implica un cambio en nuestra actitud, en nuestra manera de actuar y de relacionarnos con los demás. Entonces es muy importante ese cambio, que yo empiece a hablar de paz, que promueva la cultura de paz y que tengo ya varios elementos que hemos ido construyendo durante nuestras clases. ¿Por qué? Porque la paz, niños y niñas, melos y melas, en algún momento puede llegar a ser una sensación. Es decir, ante un conflicto, ante la violencia, yo puedo tener paz y sentir paz. Pero la paz tiene que convertirse en un sentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la paz tiene que ser algo que yo sienta constantemente, día a día, que esté en mi día a día, que sea cotidiano y que yo lo pueda llevar en el tiempo y yo pueda transmitir esa paz a las generaciones futuras, tener la certeza de que hoy me siento en paz, pero que mañana voy a seguir sintiendo esa paz, esa sensación de tranquilidad y de armonía con las demás personas. ¿Por qué? Porque es un compromiso de todos y todos garantizar y asegurar que la paz va a estar en nuestras vidas, y parte de ese compromiso es transmitir la paz a las demás personas. Entonces, pensándonos en ese compromiso y generar una paz estable y duradera, vamos a ir a ese corto recreo y ya volvemos para seguir complementando con este tema tan importante que son las garantías de no repetición. Niños melos y niñas melas, oigan pues esta historia. La paz sí tiene colores y al mirar la realidad hay que decir que el primer gran color es la verdad. Después de ese gran color, que esta buena ruta inicia, llegamos hasta el segundo color, el de la justicia. Y después de la justicia, que actúa con convicción, se viene una necesaria y vital reparación. Pero ¿de qué va a servir
después la reparación, si no damos garantías de la no repetición. Es generar instrumentos, más colores de la paz, que aseguren que esas cosas ya no se repitan más. Y bueno, volvemos a este tema de garantías de no repetición y yo traje algo que en otro momento ya había traído a la clase. Yo hace mucho tiempo en la clase cuando hablamos de memoria había traído una paloma y yo no sé si recuerdan los chicos y chicas melos que han estado conectados en todas las clases de la Escuela de la Paz, de los colores de la paz. ¿Recuerdan esa paloma que tenía varias grietas y que yo la había medio remendado ahí? Pues resulta que yo me inspiré en esta técnica japonesa que lo que hacen es que cuando una vasija muy importante se daña, ellos no la botan, no la tiran, sino que tienen toda una técnica y es todo un arte repararla. Y la reparan con nada más y nada menos que oro. Entonces esto que estaba antes dañado se convierte en algo muchísimo más valioso. Bueno, más o menos así funcionan las garantías de repetición también, es reparar eso que es valioso para nosotros, que es la paz, con algo aún más valioso y seguir protegiendo y cuidando esa paz que tenemos. Entonces yo traje mi paloma ya reconstruida y yo pues no tengo oro, pero tengo colores porque recordemos que esta es nuestra escuela de colores. Entonces yo decidí reconstruir esta paloma con colores y de hecho yo le puse más colores, le puse más cosas bonitas alrededor porque estaba muy plana. Entonces yo, donde ven ustedes colorcitos es porque yo decidí reconstruir esa paloma y esta paloma a mí me permite ver y entender la importancia de reconstruir la paz. Y el yo verla, recuerdo todo ese proceso de reparación, de reconstrucción, y ella me recuerda que no tiene que volver a pasar. Me recuerda que la paz no siempre ha estado ahí, que a veces se ha roto, pero que es necesario repararla y es necesario cuidarla. Entonces yo tengo esta palomita, que es una obra artística que yo hice, que me permite recordar la importancia de la paz en nuestras vidas. Pero la idea de este tipo de elementos artísticos es compartirlos, entonces yo aprovecho y comparto este elemento y que me dé su opinión un chico muy melo que viene a visitarnos aquí a la Escuela de Colores, Juan José Acosta. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Juanjo? Muchas gracias por atreverte a venir aquí. ¿Te puedo decir Juanjo? ¿Ah? ¿Te puedo decir Juanjo? ¿O prefieres Juan José? Juanjo. Juanjo, está bien. Juanjo, aquí yo le estaba mostrando en el estudio una palomita que hice. ¿Lograste verla? Sí. ¿Qué opinas de ella? Está muy bonita. ¿Y qué te recuerda? Los colores. Tiene hartos colores, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? Me recuerda a la paz y a que la paz es fundamental para la sociedad. Correcto, muy bien, Juanjo, lo tienes muy claro y también es muy importante que compartas eso con más personas. Cuéntame más de ti, Juanjo. ¿De dónde nos llamas? ¿En qué grado estás? Desde La Ceja y estoy en cuarto. ¿Y cómo está La Ceja hoy? ¿Qué tal el clima en La Ceja? Está muy frío. Está muy frío, tienes frío, yo te voy ahí con buzo. También aquí está haciendo un poquito de frío. Cuarto, ya estás en cuarto. ¿Estás en cuarto o vas a pasar a cuarto? Estoy en cuarto. Y vas a pasar a quinto. Terminamos este año Sí. excelentemente. Qué bien, me alegra mucho, Juanjo. Aquí hablando un poco también sobre este tema de los colores y la garantía de repetición. ¿De qué color imaginas tú que es la paz? ¿De qué color ves la paz? El blanco y el azul. El azul y el blanco. ¿Y por qué el azul? El azul porque es un color muy que es muy bonito y me llama mucho la atención. Tienes toda la razón, porque es importante, así como yo le coloqué colores a esta palomita, nosotros animarnos a darle color a esos procesos de paz. Por ejemplo, a mí el azul también me gusta mucho, porque yo siento que el azul es como un color de armonía, de tranquilidad, que está muy relacionado con la paz, Juanjo. Entonces, muchas gracias por aportarle azul. Yo aquí le puse azul también a mi palomita. ¿Y de qué otra manera, Juanjo, te gustaría como darle color a la paz en tu territorio? ¿Cómo así? Por ejemplo, a mí me gusta el arte, entonces yo hablo de la paz por medio del arte, pero si a ti te gusta, no sé, jugar fútbol o
te gusta la música, o te gusta el teatro, o te gusta, no sé, algún tema en particular que tú puedas aportar a la construcción de paz, desde ese tema que te guste. El fútbol. El fútbol. ¿Tú crees que nosotros podemos construir paz desde el fútbol? Sí. Con cualquier elemento que nosotros tengamos, sea un elemento artístico, deportivo, nosotros podemos ayudar a garantizar que la paz sea parte de nuestra vida. Entonces, a esos compañeritos y compañeras con las que entrenas fútbol, ve y les transmite ese mensaje que me dijiste al principio, de que la paz es muy importante para estar bien. En todos los escenarios nosotros podemos contribuir a garantizar la paz en nuestro entorno, por ejemplo, con nuestros amigos. Entonces, yo veré ahí cada entrenamiento hablando de paz, o no sé, cuando jugamos fútbol o cualquier otro deporte, muchas veces hay escenarios que generan conflicto porque es una competencia, pero nosotros ya tenemos un montón de elementos para que ese conflicto no termine en violencia, ¿verdad? ¿Qué elementos consideras tú importante para poder jugar, entrenar sin que haya violencia? El diálogo. El diálogo es muy, muy importante. Habla más sobre eso. Porque el diálogo es importante para que no haya violencia. Para resolver conflictos. Correcto. Tú eres todo un agente de paz porque lo tienes súper, súper claro. Es necesario el diálogo y promover el diálogo. ¿Para qué? Para garantizar la paz. Como la paz es una manera en la que podemos resolver conflictos. El diálogo garantiza la paz. Entonces, si tú te dedicas únicamente, Juanjo, a promover el diálogo, ya con eso contribuiste a garantizar la paz en tu territorio. Por ejemplo, no sé, en tu colegio hablan del tema, hay escenarios, digamos, en clase para dialogar y que no haya escenarios de violencia. No sé, cuéntame, inspíranos aquí. A resolver los conflictos hablando y no resolver las cosas con violencia. Súper, ¿y cómo les enseñan eso en el colegio? Por medio de... ¿cómo es la palabra? Bueno, cuando van a empezar las clases, en el coliseo hay como una formación, una reunión antes. Sí. Entonces, en esa formación, ¿qué les dicen? Que resolvamos las cosas con diálogo y no con violencia. Correcto. Y por ejemplo, otra manera en la que nosotros podemos garantizar la paz es por medio del ejemplo. ¿Tú consideras que tus profes, las directivas, con el ejemplo nos ayudan a construir paz en nuestro colegio? Sí. Es también importante. Entonces, Juanjo, mi invitación es que tú también, por medio del ejemplo y por medio del diálogo que mencionaste, nos ayudes a todos a garantizar la paz. ¿Algún mensaje, algún saludito que quieras mandarle a alguien en particular relacionado sobre la clase o que simplemente quieras mandar tú? A mi mamá. ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Que la amo mucho. ¡Ay, qué lindo! Esos actos de amor también nos ayudan a garantizar la paz y a contribuir a la paz. Yo estoy segura que tu mamá va a recibir ese mensajito tan lindo que mandaste, Juanjo, y estoy segura que ella también te ama mucho, así como nosotros aquí, todos los profes Melos y Melas, te queremos muchísimo y te mandamos un abrazo gigante, 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 para que entres en calor allá en el frío de la ceja, Juanjo. Muchas gracias por llamar. ¡Chao! Chao. Otra manera en la que me gusta entender este tema de garantías de no repetición es que cuando yo iba a comprar, así como les conté, algún aparato tecnológico o alguna cosa así, normalmente a mí me entregan algo y viene sellado o viene con un sello de autenticidad o de seguridad, bueno, viene con sellos. Entonces yo estuve pensando, bueno, nosotros, ¿cómo nos podemos comprometer como agentes de paz, como chicos y chicas Melas, a
garantizar la paz. A mí me gustó mucho lo que dijo Juanjo sobre la importancia del diálogo, ahí lo relacionamos con el ejemplo, con decir palabras bonitas a las personas que queremos. Entonces, ¿de qué otra manera nosotros podemos garantizar eso y sellar ese pacto y ese compromiso que tenemos con la paz, ¿verdad? Entonces yo me pensé en sellemos la paz como una propuesta de, como una promesa, perdón, como una manera de prometer que vamos a tomar la paz y que la paz va a ser el camino que escojamos para, como decía Juanjo, resolver los conflictos. Entonces yo pensé en un sello y quiero complementar esta obra, entonces yo hice este sello con papa. Yo utilicé una papa, me rodeé una papa de la nevera y lo que hice fue darle formita a la papa y hice un sello que es una palomita o un chulito, como un compromiso. Entonces yo aquí tengo varias pinturas de colores que son para sellos, entonces yo voy a complementar aquí mi obra con este sello. Yo voy a sellar mi obra con un compromiso, que voy a cuidar la paz y que no voy a permitir que nada vuelva a dañar esta palomita. Entonces yo me voy aquí con este color que me pareció muy bonito. Vamos a ver si queda. Lo voy a poner por aquí. Muy bien. Aquí voy sellando yo esta palomita de paz a manera de compromiso con la paz que yo voy a adquirir, y los invito, chicos y chicas melos, a que se animen a comprometerse con la paz en sus colegios, con sus familias, en su territorio, ir a llevar, a hablar sobre la importancia del diálogo, la importancia del respeto, de la inclusión, y es una manera en la que nosotros asumimos este compromiso con la paz y garantizamos que la violencia no haga parte de nuestras vidas, ni ahora, ni mañana, ni nunca. ¿Listo? Entonces yo voy a quedar aquí sellando mi paz, comprometiéndome a que la paz sea el camino que voy a tomar para vivir mejor. ¡Chao!